Voces del barrio, historias sin filtro, código humano, realidades que despiertan, historias que sacuden. Aquí no vas a escuchar fantasía, aquí no venimos a romantizar el bajo mundo, aquí se cuentan historias reales. Si su intención es noble y su propósito es servir, la verdad siempre encontrará camino. Señores, hoy le traigo esta historia una vez más del 15 de Asua, trayendo cierto detalle que siempre hemos dado acerca del 15 de Asua, que son verídicas y reales. Nosotros le hablamos no solamente de palabras, sino con pruebas. Y respondiendo a ciertos comentarios también de personas que me han preguntado que en qué tiempo yo estuve en el 15 de Asua. Y yo le respondí que yo fui de los presos que vinieron de traslado de la Victoria, de aquella vez que se trasladaron a los presos de la Victoria hacia el 15 de Asua. Yo fui de esos presos que inauguró esa cárcel. Esa persona me escribió y me dijo, pero yo duré 2 años en el 15 de Asua y yo nunca te vi. O sea, de una forma directa o indirecta, tratando de desmentir lo que hemos venido diciendo. Porque cuando una persona como yo narra la historia de una cárcel que se inició como cárcel modelo en el año 1996, 27 de octubre, que esa cárcel desde entonces cumple años todos los 27 de octubre, ya como cárcel pública modelo del kilómetro 15 de Asua. Entonces, cuando una persona como yo, que ha venido narrando esa historia, y alguien dice ese tipo de cosas, está tratando de desmontar todo lo que yo he venido narrando. Y no solamente narrando, sino también que hemos llevado ciertas actividades de predicaciones, hablándole a los jóvenes del bajo mundo de lo que se debe hacer y de lo que no se debe hacer, de las cosas que repercutan, que vienen negativamente por uno caminar negativamente, y de las cosas buenas que vienen después que uno empieza a actuar de manera positiva. De los 367 presos que llegaron por primera vez a esa cárcel, yo fui uno de ellos. Y he dicho en reiteradas ocasiones, ya que a veces hay personas que de ciertas cárceles toman las historias para hacer una película, buscando un guión para hacer una película, y si quieren que esa película tenga veracidad, tiene que entrar a todos los contenidos que se tratan del 15 de Asua para que puedan tener un guión real y verdadero de poder hacer una película o de escribir un libro. Y esto no lo decimos para jactarnos o enorgullecernos. Nosotros somos parte de esa historia. Cristian Batista, cariñosamente Mutombo, es parte de esa historia. Milton de Gualey es parte de esa historia. Él es policía, cariñosamente, en el barrio de Gualey, llamado René, es parte de esa historia. ¿Por qué es parte de esa historia? Porque ese policía fue el primer traficante de sustancia al 15 de Asua. Ya cuando se trata de policía o militares. Ese fue el primer policía que entró a la cárcel modelo del 15 de Asua, la primera cuartaces de cannabis, Mari, la Juana, como se le dice, para hablar en pidoca, para que YouTube no censure los videos o lo ponga en amarillo y no monetice. Ese fue el primer policía que entró sustancia de manera ilegal al 15 de Asua. El primer vendedor de sustancia dentro del 15 de Asua se llama, o le apodamos en el barrio, Milton. Yo contribuí, porque para comprar la primera cuarta de cannabis de Mari dentro de la cárcel, yo puse un menudo, él puso el otro, y él fue el que inició vendiendo Mari. Me dio mi dinero y me dio un buche de Mari. Por medio de ese buche de Mari, ya yo conocía a Van Troy, pero nos hicimos más amigos por medio de ese buche de Mari. Van Troy
También alguien me dijo, Bantroy y yo llegábamos a fumar Mari dentro de la cárcel, y Richard también. Con Richard, el que decían ejecuta a papá, con Richard yo jugaba juegos de azar a los dados y jugaba baraja, carta, jugábamos 32, jugábamos romí, jugábamos póker, la picada de ojo, porque Richard sabía todo tipo de juegos de azar. Y era un tipo que le fascinaba jugar, usted lo encontraba jugando en la carpeta, los dados, póker, de todo tipo de juegos que usted inventara o que se inventara ahí, como quiera. El tipo era un apostador, Richard, calladito, silencioso. Era un chamaco que no andaba haciendo alarde de que él era guapo ni nada de eso. No, un tipo que usted lo veía y usted pensaba o usted creía que no era de nadie. Cuando usted lo veía ejecutando, a usted le daba miedo de la forma en cómo ejecutaba, porque que la gente más peligrosa en la historia han sido la gente callada. Los calladitos, eso han sido la gente, y eso yo le he dicho un sinnúmero de veces, y no lo he dicho yo siendo el primero en decirlo, sino que yo eso lo aprendí de otros que fueron primero que yo y más viejos que yo en el mundo delictivo. Y eso nosotros también lo llegué a palpar con mis ojos, de ver gente callada en los barrios, que a la hora de ejecutar no le temblaba el pulso en ningún nivel, guapo, y no andaban haciendo alarde. Y han sido de los más bravos que yo he visto en la historia. Y así era Richard, calladito, y cuando había que ejecutar con el filo, dentro de la cárcel lo hacía con cualquiera. Y el chamaco sabía pelear el puño también. Él llegó a bolsear hasta dentro de la cárcel y se lo ponía con quien sea, no le tenía miedo a nadie. Richard, eso lo palpé yo. Entonces, cuando se habla, gente que también han querido contradecir de cuál fue el primer control cuando se organizó la cárcel modelo de 15 de Asua, que se declaró como cárcel pública. Señores, no podemos ser mequinos a la hora de reconocer realmente quién fue ya el primer control de ahí adelante. Fue Culebrón. La fuerza la tenían los mercaderos dentro de la cárcel, la fuerza mayor. La fuerza mayor la tenían los mercaderos. Antes de quien estaba dando la cabra realmente, lo que empezaron iniciando dando la cabra, fue Pepe 30 de Villa Agrícola y el Pato de Gualey, Kiko Lumina, junto con el Bo. Ahí estaban un sinnúmero de tigres, Alexis de Cristo Rey, Bantroy y Richard, esa gente a los pariguayos que le iba a visita. Muchas veces en plena visita llegaron a quitarle la compra y a quitarle todo, plena visita. Que a veces llegaron visitas que salieron llorando por la situación que se daba dentro de la cárcel. El pariguayo, el que no tenía la velocidad, le quitaban todo dentro del 15 de Asua. Llegó a pasar muchísimas veces. Y por eso la cárcel vivía siempre en pleito. Y hubieron gente que para poder tener el respeto y de que no le quiten lo de ellos, mudarse o para hacerle a los guarellanos, mudarse para hacerle de los guachupiteros, que eran guapísimos también. Minguín, el vocero, el chamaco inteligente desde el 15 Asua, que la gente lo conoce de Guachupita, que está ahora mismo en España. Minguín, un cerebro. O se mudaban para cualquiera de esos barrios que no se podía, que habían celdas, la celda de la gente de Villa Consuelo, y habían grupos que a veces si tú estabas en cierta celda donde no había quien te representara, te quitaban todo, y si tú no la tenías te la quitaban. Entonces muchas veces a veces pariguayos acudían, dame irme para tal celda que es la más tranquila, y para ahí nadie molesta, ahí está fulano, nadie en broma para allá, para ellos poder sobrevivir y de que no le quiten su compra, porque allí hubieron gente que en plena visita le quitaban su compra. El Pato fue el primero que casi le mocha esa parte de la mano de ahí para allá a una gente. El primero que dio ese corte tan profundo a una gente, que lo mandó para afuera. La primera persona que desvivieron dentro de la cárcel, que lo punzaron. El primer ser humano que fue desvivido dentro de la cárcel, no fuera, porque fuera de la cárcel los primeros fueron Ñoño, Coqueco, Josué, que ahí se fue en esa vuelta el aniquilado, y se fue el que le llamaban el sí, que tenía esa enfermedad VIH inmunológica y no tenía nada, que era que él se hacía pasar y siempre andaba con una jeringuilla,
metiendo presión y le daban banda. Ellos fueron los únicos que se han escapado de adentro del 15 de Asua. Después los otros fueron ejecutados. Richard, el que le decían ejecuta papá, él bajó por la soga y volvió y subió de nuevo. Porque él era un chamaco atlético, tuvo la habilidad de volver a subir de nuevo si no lo habían ejecutado esa misma vez ahí mismo. Donde había un primer teniente y un segundo teniente. El segundo teniente era Méndez de Barahona, un blanquito, que ese era baraonero, y lo mandaron de puesto para el 15 de Asua. Ese fue uno de los ejecutores. Y el primer teniente, que le llamaban Carela, el que tenía 2 pinos, Carela, un señor ya mayor de edad. Fresco, ese también fue de abuso, que ellos estaban dentro del recinto, porque ellos no habían cruzado las 3 paredes. En la cárcel 15 de Asua en ese tiempo tenía varias paredes y tenía corriente. Ellos tumbaron la corriente. Cuando se hacía un cortocircuito se disparaban los breaks y se iban a la luz, ellos cruzaron. Pero se lograron escapar 2 y 3 fueron ejecutados en ese tiempo. Cuando sacaron a los menores para Najayo, yo me iba en esa vuelta y yo decidí quedarme. En esa vuelta se fue el Pachá, se fue un grupo y se fue Cristian Jordan del kilómetro 8. Del kilómetro 8 de aquí de la Sánchez. Jero, mi hermano, Lele, que está afuera en Boston, y un grupo de chamacos que estuvieron allá en el 15 de Asua. Cristian Jordan se fue de traslado ahí en esa vuelta para Najayo. El Pachá se fue, y cuando la vaina se puso bacana, que se puso a toa, el Pachá regresó de nuevo con su traslado para el 15 de Asua. Pero quien controlaba el 15 de Asua, el que era pantalla era el Topo, pero quien sabía real era Culebrón. Yo recuerdo cuando llegaron esos 18 presos que llegaron por 57 aparatos presos. Lo llevaron allá el 15 de Asua. Quien estaba al mando en ese entonces era Culebrón. Te lo digo yo responsablemente. Que las cosas hay que decirlas como son. Real. Culebrón era el hombre con el que había que hablar. Entonces, estando el Pachá presente ya en el 15 de Asua, porque Cholo era el que le hacía frente a ellos en Diguto, porque había una disputa por el poder, había una tensión fuerte. Allá estuvo Pacheco, Pacheco estuvo allá y era compinche de Culebrón, de todo el mundo, porque Pacheco es un tipo que se sabía mover toda la saga. Usted sabe la habilidad de Pacheco, la de Pi. Y Pacheco estaba en el gobierno con Culebrón, Topo y ese coro. Topo en realidad no tenía ese carisma, porque Topo lo que se dedicaba ya era a negociar. Nadie inventaba con Topo, porque Topo era un tipo aburrido y guapo, peleaba. El Topo peleaba. Lo que no tenía la habilidad necesaria para ser un filero, pero no tenía miedo. El Topo era un tipo, y era un tipo bacano, real, la cosa hay que decirla. Era un tipo sin hambre y se la ponía cómoda a cualquiera. Hay que decir las cosas como son. Siendo del mercado, era un tipo que si usted era de Gualey, usted era de cualquier barrio, él no tenía que ver. ¿Qué es lo que tú quieres? Tengo hambre, Topo. Era jodón con su cuarto. ¿Qué es lo que tú quieres? No, préstame 100 pesos. Tú podías ser quien tú quieras y él te lo prestaba. ¿Sabes que hay tigres que prestan? Hay gente que prestan y hay ciertos tigres que ellos no le prestan, porque tú sabes que hay tigres que hacen lío. A los que hacían lío y a los que no hacían lío, el Topo lo prestaba. No, yo te presto. ¿Qué? Yo te presto. ¿Cuánto que tú quieres? ¿Te mandan para acá? Sí. ¿Cuánto que tú quieres? Tanto. Y se lo prestaba y había que darle su cuarto al Topo. Era un negociante guapo. Él no tenía que ver para prestarle a quien sea. Si el problema que tú andas buscando, yo te lo voy a prestar, porque tú sabes que tú eres... Él se lo decía en la cara. Eso lo llegué yo a contemplar. Yo tenía una paletera ahí. El problema que tú quieres. No, tú porque necesito 100. Digo, no, yo te lo presto. 100 para tanto, para tal día, para tal. Mi cuarto, a ese tipo había que darle su cuarto porque el Topo era enredado. Era buena gente. Mucha gente le llevó a quitar el hambre el Topo. Sí. Y si tú necesitabas 100 pesos, te prestaba. Él lo que no cogía cuarto. Cotorra con su cuarto, había que darle su cuarto. Ponía esa mascota ahí y salía José y había que darle su cuarto. Con su rédito y todo.
No dije que tú eres un tiguerón ni nada. Si tú le dabas cotorra, él cogía la cotorra. Y lo que hacía era que te subía el rédito. Pero era así, el topo era así. Pero en verdad, quien tenía el sartén por el mango era Culebrón. Culebrón era el control del 15azo. Cuando se organizó la cárcel, Culebrón era el comandante. Va que Culebrón era un tipo que no andaba haciendo bulto ni paquete. Y cuando se llegó al mal lío, yo recuerdo cuando hubo una pelcata, hubo una situación con Cholo, que estaba Pablito con un filo largo, un chete, color rojo, y Cholo con su lofi de la calle. El Cholo fue el primero que tenía un corneta de la calle, el Cholo. Entonces, en el patio se armó una situación y el Culebra bajó con su lofi en la mano, con una funda. Nos fuimos. Al lado de Culebrón estaba un tipo que le llaman Mario, que lo vino hace mucho. Mario, que tuvo una situación que le majaron un caquillo en un pie, que tiene el pie como medio doblado. Mario se paró con su lofi al lado de Culebrón. Mentira, vamos. Entonces ahí Cholo, en el patio, cuando metieron una silla en el medio, él la bandió, se fue una pata volando. Cuando Cholo tiró, ¡pah!, moviéndose ahí. Pero no llegaron a pelear a profundidad, porque hubo un barajeo y eso se cayó. Pero cuando se arma el motín, que Culebrón, lo he dicho reiteradas veces, se hacía difícil estando Culebrón en el terreno quitar el control. Porque Culebrón no era presa fácil, es un tipo bravo, pero está tranquilo y está en familia. Gracias a Dios, un tipo chévere y bacano. Yo soy de Gualey, pero tengo que decir lo que hay. Real. Ese tipo era incómodo y se hacía incómodo. Aunque Cholo estaba dispuesto a pelear. Y no solamente Cholo, porque se ha mencionado en la historia, ¿verdad? Cholo, el Pachá, porque yo he mencionado el Pachá. El Pachá tenía lo mejor que puede tener un tigre, o tiene porque está vivo. El Pachá es un tipo de persona que el que lo conoce a cualquiera le vacila realmente. Porque lo del Pachá no es braveza. Y no estoy diciendo con esto de que el Pachá sea un tipo cobarde, no. Porque para hacer lo que el Pachá hizo o ha hecho en la historia, se requiere de tener valor. Pero el Pachá ha sobrevivido no por valor, y lo que él ha hecho no es solamente por el valor. Lo que ha hecho grande al Pachá a nivel del bajo mundo es esta. Yo siempre lo he dicho. El cerebro que tiene el Pachá, eso es lo que hace a un ser humano del bajo mundo ser un verdadero tigre. El Pachá no anda en eso. Por eso usted se hará difícil usted encontrar una foto del Pachá. Al menos que le hagan como le hicieron a Moradito, que le tiraron una foto a Moradito en vaciladera roncando, porque nadie tenía foto de Moradito. Y yo le voy a decir una cosa, es un acto de traición. Usted tiene una foto, es un acto de traición. Porque hay gente que a veces con el celular tú lo ves que marcando, llamando, y es grabando y tirándole fotos, no le roncan a nadie. Porque en la vida existen diferentes tipos de gente traicionera. Y así de esa misma forma, como le tiran esa foto roncando a Moradito, lo pueden vender de otra forma. Y usted sabe que la vida siempre, lo que pasa es que ahora mayormente abunda, pero todo el tiempo ha visto gente traicionera, gente vendedora de tigres, que han hecho todo tipo de maldad. Entonces, del Pachá, usted sabe, porque al Pachá no le interesa que nadie sepa de que él fue el control, o de que él fue parte del control, o uno de los controles del 15azo. De que el Pachá fue un bacán en el 15 de Asua y en la calle también. Pachá fue parte del control del 15 de Asua. Y en la historia, ¿verdad? Mucha gente, yo soy mayormente que ha sacado a relucir esos tipos de controles. Porque yo tengo más de 20 años hablando de esto. Porque yo vengo llevando charlas desde hace 22 años. Desde que estamos en el 2026, 2002 que yo me retiré de la calle. Que empecé a darle charla a los jóvenes desde que inicié. Ya a los 6 meses
que yo me retiré de la calle, que me reformé, yo estaba dándole charla a los jóvenes en la calle de las cosas que se pueden hacer y de lo que no se puede hacer. Yo llevaba charlas a la cancha, porque como soy maestro de deporte en cuanto al basquetbol, instructor de básquet, también yo le da su charla para que muchos jóvenes se salieran en ese entonces del cannabis y en este tiempo también se lo seguimos dando, para que no solamente dejen el cannabis, sino que también dejen los vapes y la juca. Entonces siempre hemos llevado charlas y yo le hablé de siempre, de todas las situaciones, de lo que han sido controles dentro de la cárcel, y lo he mencionado a ellos todo el tiempo, en iglesia, donde quiera que he tenido la oportunidad de hablarle a la gente de lo que se sufre en la calle y también en la cárcel. Y yo siempre he hablado. El núcleo perfecto dentro de la cárcel, porque el Pachá, Cholo, pero nadie menciona a Israel. Israel fue el segundo al mando, estando el Pachá en el 15azo y estando Cholo. El segundo nombrado. Y no era un segundo, como han habido en cárcel de personas, no, que fueran el segundo. Un segundo que ejercía su autoridad y su dominio. Israel fue el segundo al mando en el 15 de Asua, que salía a pelear cuando había motín, que estaba ahí presente cuando había que pelear. Estoy hablando de Israel. Pero yo soy también el que se acaba de reducir la historia de Moquea del 15 de Asua. Moquea, cuando se armó el motín, que el Culebrón estaba afuera, quien se enfrentó con Topo peleando fue Moquea. Y Pachá que se mete y le tira la toalla al Topo. Y por eso el Topo no fue herido de mala manera. Porque porque en realidad el Topo no era un tipo que había sembrado maldad. Aunque él se lo había puesto aparte, porque el Topo no quería saber de lo que llegaban presos por que le decían, mira, ese abusó de una señora, o ese está preso porque abusó de una mujer, o ese está preso porque abusó de una niña. Ay, muchacho, el Topo no tenía piedad con ese tipo de gente. Le daban el huesito de los pies aquí, abajo ahí, en ese huesito, cuando a veces sin quererse de ahí lo primero que el Topo le daba era un palo ahí, en los dos pies, que hubo uno que él le dio y de que le dio, soltó la S fecal. El Topo no daba en eso, el Topo lo reventaba. Y para afuera. Entonces cuando se organizó todo, que se estructuró el control, el Pachá no controló solo, ni Cholo tampoco. Ahí hubo una estructura, que esa estructura se convirtió en ese entonces, sin abusar, en la estructura más fuerte que había en el 15 de Asua. Indestructible. Porque teníamos a la cabeza, por la mentalidad y la bacanería con la que dirigió junto a Israel, junto a Cholo, junto a Moquea, Rafaelito, Dominguito, el ñato estaba ahí en los pleitos, el ñato de aquí de Villaconsuelo, guapísimo. Allá estaba, me fue el nombre ahora mismo, había un núcleo de personas que eran guapísimos y que estaban ahí en los motines y que representaban y que tenían el respeto dentro allá del 15 de Asua y que en la calle también eran comandantes. Porque el mismo Pachá sabe que Moquea no cogía eso dentro de la cárcel y en la calle tampoco. Que Moquea no solamente demostró que era un tipo bravo en el 15 de Asua, ¿verdad? Porque hay tigres que han demostrado ser guapo en una sola cárcel y en las otras cárceles tú no has oído más nunca historia. Pero Moquea fue un tipo que demostró que era guapo no solamente en el 15 de Asua en ese momento cuando tenían la fuerza. Y ojo, que Moquea no es un tipo abusador ni en la calle ni en la cárcel. Y lo hace o lo hacía con cualquiera porque un tipo siervo de Dios. Y Moquea siendo un tigre del bajo mundo, era querido, aún hasta por los contrincantes. Oiga eso, con la gente que él se enfrentaba a pelear, sabían que él se enfrentaba a pelear. Era Moquea defendiendo una causa, no era porque Moquea era chimoso, ni envidioso, porque hay muchos tigres que son envidiosos, que nada más por tú ser bacano, por eso tú le caes mal. Moquea no andaba de que en gente, de que vaina. Tú podías tener lo que tú quieras y él está más o menos, tú cómodo con todo tu cuarto y él no se le llenaba los ojos con nada de eso. Porque Moquea siempre ha sido un tipo
de lo que nosotros llamamos en los barrios infeliz. O sea, una persona sana, una persona humilde, una persona bacana. Moquea no es del tipo de persona que tú vas a estar contando al lado de él 1.000.000 de pesos y él va a estar codiciando lo tuyo, buscando la forma de cómo quitártelo o cómo darte un pepazo por letra y llevarse todo. Moquea no salió a los ojos con nada. Lo que era tuyo era tuyo. Y él siempre hacía así, por eso el tipo está vivo. Moquea fue guapo en el 15 Aso. Moquea fue guapo cuando estuvo en Barahona. Moquea fue guapo cuando estuvo en Baní. Moquea fue guapo cuando estuvo en La Vega. Moquea fue guapo cuando estuvo en La Victoria. En toda la cárcel que le llamaban Moquea, Moquea. Y siempre tenía gente que decían, el chamaquito es bacano, es lo que es guapo. Y nadie molestaba con Moquea. Sí, es Moquea. ¿Entiendes? Entonces no podemos olvidarnos de ese núcleo que había en el 15 de Asua, que salía en la hora que había que pelear. El Pachá era el hombre de la mente, una mente brillante, una mente bacana. ¿Y qué fue lo más bacano de ese control? De esa estructura que controló en ese tiempo, que ahí no se abusaba de nadie. Ahora el que la hizo la paga. Con el Pachá el que la hacía la pagaba. Porque el Pachá, con el que ponía huevo, le daba chucho, le daba tabla o trancaba o lo ponía a rodar. El Pachá no andaba en gente. Si usted estaba bacano, no había problema. Usted cumplió, usted era bacano, sí. No hay problema. Pero si usted se pasó, muévase. Y lo movía. Sí, Pachá tenía el sartén después de Culebrón y después de esa dinastía. Pachá era el que tenía el sartén por el mango junto con Cholo, con Israel. Como que a nunca le gustaba eso de aspirar, de ese control de nadie, ni de nada, ni en la calle, ni en la cárcel. Y tenía los guáramos, para hacerlo como quiera, a cualquier nivel, con el Lofi o con esta. Y él nunca pensó en nada de eso, con él lo que había que inventar ni con la gente de él. Porque lo tenía de frente. Y el Pachá sabe eso. Que ellos fueron amigos también en la cárcel. El Pachá subió allá al alto de Gualey. Y con el primero que el Pachá se topó fue conmigo. El Pachá, con el primero que se topó fue conmigo. Cuando vimos bien tranquilo, andaba con su paca, estaba bacano. Y andaba, creo que era un 70 en ese tiempo. No sé si era un Super Q o un Cono Power, no me recuerdo bien. Pero era un motor bajito, nuevecito, bacano. En ese tiempo no se usaban las recargas, se usaban la tarjeta. Y yo le fui a comprar a él, prendí el motor y salí a comprarle una tarjeta de Orange. Y ahí pasó una situación que Iván, el difunto, el que se había comido Morenito y Cameo, querían despojar al Pachá. Y en lo que yo estaba comprando la tarjeta, el Pachá se sentó en una silla ahí, papá. En lo que yo fui a comprar la tarjeta, entonces fueron y avisaron a Moquea, mira, hay un tipo que le llaman el Pachá del Capotillo, que te está buscando. Date rápido, que Iván está por virarlo. Estoy hablando de Iván, el que viene de ejecutar a Morenito, un come hombre. Te quizá ya, ¿por qué Iván ejecutó a Morenito si era un come hombre? Es que en la posición que estaba. Y yo siempre he demostrado que cualquiera rompe a cualquiera. Cuando usted se dispone, Iván todo el tiempo así fue guapo, fue un chamaquito guapo. Y si usted ve a Iván, usted lo compraba porque un chamaquito hermoso, jovencito. Y la gente no pensaba que Iván tenía ese valor así tan fuerte. Y siendo un muchacho, le dio para abajo a Morenito, tenía mejor alma. El alma, Morenito le dio a Iván ahí. Y no le hizo nada. Porque Iván me enseñó la cicatriz que él tenía ahí del caquillo que Morenito le majó, pero que eso ni el hombro lo movió. O sea, que tú sabes que si te dan con un alma responsable, un hombre, te lo apean. Él le dio y siguió normal. Iván se lo comió. Entonces a ese Iván que quiere quitárselo a Pachá, pero el Pachá no sabe nada, Pachá está tranquilo ahí mismo, un tigre, pero el Pachá subió sanamente, pan de uno. Iván, en lo que yo estoy comprando tarjeta que yo subo, que después veo el murmullo y la vaina, ¿por qué no queda claro? No, ¿qué? Moquea se lo dijo a él claro, a él y a Cameo se lo dijo claro. Le dijo, yo lo voy a dejar ahí, quítenselo. Quítenselo, si ustedes son hombres, quítenselo. A Iván, que Iván era un terror donde quiera que llegaba.
y Moquea bajó y lo dejó de spray al Pachá para que ellos lo quitaran. Lo que pasa es que el que conoció a Moquea sabe que Moquea no andaba en rango de tigre, ni cogía eso de nadie, y tuvieron que darle banda al Pachá. Y cuando yo subo veo la llamada, digo, pero, y yo lo único que dije, pero Iván se quiere de vivir, es que él no sabe quién es Moquea, él no conocía a Moquea. Porque él, Moquea anda en eso, no anda en eso, lo más heavy que hay, pero así mismo es lo más peligroso cuando se está en problemas. Y gracias a Dios que Dios lo rescató. Entonces, así fue la situación hasta que el Pachá, ya como el bacán, sí, el Pachá era un tipo que tenía el sartén por el mango. Y como dice el pastor de Villacón, que el Pachá bajaba al palacio cada vez que él quisiera. Sí. Y fue al barrio también, lo fue Moquea, fue Israel, iba Israel al barrio también, Moquea. Cholo salía para la calle, y Pachá lloran los bacanos. A ese nivel porque lloran los controles. Real. Minguín llegó a bajar para el palacio. Minguín, el cerebro, que leía la lista. Minguín era un bacán. Yo hacía mis rejuegos cuando quería salir, pero yo salía en el pueblo de Asua. Me invitaba para ir al hospital y allá me movía con policía. Me llevaba a ciertos sitios y así. Y estaban los romos y estaban de todo. Lo que pasa es que la gente debe de identificar que en el tigueraje o en el bajo mundo existen diferentes tipos de tigres. Y hay tigres que están bajo perfil. Yo le dije a alguien en una ocasión que dentro de la cárcel han habido tigres más guapos y con más de todo que lo que están controlando, tanto lo que están controlando ahí. Porque cuando hablamos de esos 18 presos que llevaron para allá, que le vendieron esa parte de ahí, no fue en 80.000, fue en más de 80.000. Cuando llegaron esos presos, ahí habían comandantes, ahí había un tipo que le llamaban Eddie, que le apodaban Tyson. Ese era del 13 de Jaina, pero vivía en Nueva York también, que cayó preso junto en ese expediente. Chuchú, que ahí estaban los boricuas, ahí estaba, se me olvida el nombre de este bacano millonario, ahí estaba el hijo de la granja Pollo Mora, multimillonario, el Jabao, ahí estaba Piki y su hermano, que son de Villa Duarte, estaban todos esos tigres de comandantes. Que esos tigres, ahí había uno, que la familia, la mujer, le alquiló un apartamento por un año entero. Esa gente se mudaban, estaban ahí en una cárcel y la familia se mudaban para ese pueblo. Ahí había tigres que a Juan le llegaba visita todos los días, al Jabao también. A esa gente todos los días salían para la alcaldía. Ya después que los días que no eran de visita, todos los días ellos salían para la alcaldía, le llegaba visita todos los días. Estamos hablando de gente multimillonaria, gente que tenían todos los cuartos del mundo en ese entonces. Que tiene dinero se burla del país, ¿verdad? Y ahí había un tipo que estaba callado, que nos hicimos amigos así, que él me daba el dinero a guardar. Cualquier cosa que yo compre, papá, tú pagas, para que nadie llegue y tengas el menudo, porque habían tigres que se estaban quitando a los comandantes. Se lo quitaban a gente que eran duros, sin ellos saber que esa gente tenían un nivel que le podían ejecutar a la familia en la calle. Y le voy a esta luz. Hay gente preso y en la calle que tu vida o la vida de mucha gente dependen después de Dios de una llamada de esa gente. Que se junten a un tanto preso. Tú te pasas con ellos y que como control o como lo que sea. Ellos te dejan tranquilos, pueden pedir su traslado y llamar así a la mujer de él, darle seguimiento a la mujer de él. Denle seguimiento a la mujer del que controla tal cárcel, ¿sí? Hasta los hijos. Y si hay una familia que está en un campo, que se le murió un chivo y lo enterraron y ya tiene un año, sáquenlo y vuelve y entiérrenlo. Hay gente que tiene ese poder, terrenalmente, en el bajo mundo y como quiera. Te mandan a desaparecer la familia completa, que tu vida o la familia tuya dependen de una llamada de ellos. Y hay otros tigres que están chanceados por otra llamada de otro comandante, a nivel de bajo mundo. ¿Qué es lo que es fulano? Sí, me llegó la noticia de que tú, chanceame lo que es mío, que él le debo una, chanceámelo este. Si se pasa otra vez, tú lo rompes.
pero chanceamelo en esta. Y como se trata de dos polos bacanos, que son amigos, ¿verdad? Que no, hay tigres que no van a estar ahí chocando porque no les gusta chocar con contrario por chocar. Ya si tú vienes a bregar con mis intereses, ya ahí chocamos. Pero mientras tanto sea por bacanería, no está todo está chanceado. Y hay gente que está vivo porque otro le ha dado un telefonazo. Y yo no estoy hablando mentira, y usted sabe que así, que hay tigres que están a la sombra, que con ellos no se puede inventar. Que si tú inventas, tú puedes estar preso, lo que sea, y te mueres dentro de la cárcel. Y hay tigres que han sido controles, donde han habido tigres así a ese nivel, porque hay tigres que no les interesa controlar la cárcel. Que si eso le hubiese repercutado positivamente a ellos, hay tigres que no andan en esa falacia y que para que la gente sepa, déjame coger el control para que la gente sepa que yo soy un bacán. Hay tigres que no le paran bola a eso, que te dejan que tú vivas la pero no, ustedes son los que saben. Conmigo nada más no inventen. Que no se puede inventar con ellos. Y que nunca han sonado como control porque esa no es su vida, ni fue su mente. Porque hay tigres que están en la prisión que lo de ellos es salir de ahí, ve cómo salir de ahí. Y que la estructura que ellos dejaron en la calle siga funcionando y que el dinero siga llegando donde tiene que seguir llegando. Tranquilo, yo estoy pasando un tiempo transitorial aquí. Pasan su tiempo y cuando salen, la gente no sabe que ese turpén estuvo ahí. Y que los que estaban controlando no cogían a nada. Para que tengan una idea. ¿Me entiendes? Y esa gente hoy está en bajo perfil y siguen con su estructura. Que cualquiera que se pasa con ellos la muerde. Entonces, ¿qué hizo grande al Pachá? Lo que yo siempre he dicho, que el tigre no se mide por el valor que tenga. Esa es una parte buena. O sea, estamos hablando a nivel de bajo mundo. Es una parte que va en favor del tigre. Pero el tigre que no tiene mente no sobrevive el tiempo que ha sobrevivido el Pachá. Cholo ha sobrevivido, tipo bravo. Fue porque el Cholo no fue un tipo abusador, fue un tipo bacano en realidad. Cholo era bacano. Y es un tipo bacano, es mi amigo. Es mi amigo. Pero tú crees que es lo mismo la vida que vivió Pablito. Un tipo que joló, que se lo quitaba a cualquiera y le dio para abajo a muchísima gente. ¿Y tú crees que él puede andar como yo ando, como anda cualquier paraguayo, como yo? Eso vale demasiado. Sabe que para pisar el país tienen que saber cómo pisa, porque aquí mismo lo han hecho su atentado. Y fuera del país tienen que saber caminar también. Entonces, esa es la vida que nosotros venimos ilustrando. Dos cosas. Al Pachá no le interesa que la gente lo conozcan físicamente, pero su historia está ahí. Un bacano. Pero la gente que se ha movido a ese nivel tampoco pueden dar vitilla porque saben que los enemigos de ellos no son enemigos de niños. No son juegos de niños. Enemiguitos de tigueritos. Porque son tigres, que hay tigres que quisieran llegarle para desaparecerlo, pero no hay foto de ellos. ¿Entiendes? No hay foto de ellos porque son tigres que tienen que moverse obligatoriamente a la sombra. A la sombra, para que no le lleguen quién es ellos. Porque hay tigres que dan... Sí, yo lo conozco yo, pero no hay ni siquiera una foto para yo mostrarte. Tú, porque hay tigres que lo pecan donde quiera que estén. Y le dan seguimiento. Pero no hay una foto, no hay una evidencia. Mira, ese es el Pachá. O ese es fulano. O ese es fulano. O ese es fulano. Porque hay tigres que se cuidan de eso. Una, no le interesa que sepan nadie. Mientras más bajo perfil ellos están, más bacanos. Y dos, esa es otra razón por la cual no pueden dar papaya. Porque los juegos del Pachá no son juegos de niños. El Pachá es un monstruo. Tipo con un cerebro único, bien puesto. Por eso ha sobrevivido, por eso está bacano, por eso está duro, bajo perfil. Y tiene el cariño de muchísima gente. Y así es la vida. Esa fue la trayectoria. Después que Pachá se fue de libertad, Cholo prácticamente se quedó solo porque Moquea se fue de traslado y se fueron un par de gente que le formaban el núcleo. Entonces ahí Braulio Castillo, el pelotero,
Lina, el pelotero de allá, de lo último, de Villamella, me olvidó ese lugar por ahí, amigo mío, Lina, un moreno, y un grupito de gente se quedaron con Cholo. Cuando el Pachá era control, Rafa llegó a ser representante, un preso normal, como dice el pastor de Villacón. Pero después, Rafa no fue un preso normal, porque yo estuve ahí, yo tiré mi paletera ahí, y la vez que se armó el motín, que él se enfrentó a Mananán, y se enfrentó a esos tigres, Rafa no cogió el control absoluto en ese momento, porque no tuvo 3 gente más como él. Ahí nada más habían 2, él y el otro chamaco al frente, real, al frente, pero no usaron la estrategia. Parece, no sé qué fue lo que pasó en realidad, que no le pusieron candado a las otras 2 puertas y la dejaron abierta, que si le habían puesto candado y después salgan, y lo que quedaban él lo había sacado normal, porque ya él tenía el control. Ya Rafa había cogido la cárcel, a él nada más le faltaba sacar a Mananán. O sea, nada más le faltaba tratar de controlar esa parte. O sea, ponía candado allí, ponía candado aquí y ponía candado, o sea, la puerta arriba, en la puerta aquí, y en esta celda donde yo vivía, la celda de vivía, ponerle candado ahí, porque para esa área, para allá, se metió un tipo, que a mí se me olvidó el nombre, Nano, lo que no recuerdo, como Nano o algo así, se metió, ponerle candado a eso. Y por más guapo que fuera Mananán, donde hay 5 tigres, él iba a tener que salir porque los otros iban a tener candado ya, ¿cómo iban a salir? Y ahí él había podido coger el control, porque a él le faltó que los que estaban con él tuvieran esa estrategia de ir poniendo un candado, porque él se plantó a pelear con ellos. Y él fue, se acabó el abuso, mentira, papá, y se tiró. Yo estaba ahí y vi todo. Yo tenía mi paletera ahí mismo en la esquinita, donde Vladimir, el de nacionalidad de nuestro vecino país, tenía su negocio de vender fritos con salami, paquete, que vendía comida también. Ahí la paletera más bonita era la mía. Pues cogí mi paletera, la puse a un lado. Porque yo mi paletera nada más la estaba conservada en los motines con los policías, pero cuando era contigo yo la ponía a un lado. ¡Mentira! Y Rafa se adueñó del patio, peleando, porque la vida es así. El mundo rota sobre su propio eje en círculo, en rotación y trasladación. Rota así y también así. O sea, gente que tú lo puedes ver hoy que son un preso normal, como fue también el caso de Joselo, que son un preso normal, y mañana son los que saben. Chamaquitos que aún en el barrio tú lo ves que no son de nada hoy, y mañana son los que saben. Pasaron 5 o 4 días, tú el chamaquito que tenía 11 años, ya con 17 años, anda majando caquillo, y no hay quien pueda con él. Chamaquito, cuando tú estabas ahí, ellos no eran de nada. Ellos no corrían ese nivel. Te moviste, cuando volviste, no, fulano muchacho es el que se ha vuelto un león. Y eso pasa en la vida. Por eso muchas veces a gente yo le he dicho, digo, no digan que fulano no es de nada. Porque hay personas que no son de nada al principio. Aquí nadie fue de nada al principio. Es con el proceso y el trayecto que la gente se va haciendo. Y el que tú entendías que en el momento en que tú estabas no era de nada, después de algo. Y tú no puedes decir que fulano no era de nada. Porque fulano no era de nada en ese momento. Pues después fulano la cogió. Y así pasa. Rafa lo vi yo plantado peleando allá. Peleando. Y llegó a ser el segundo del 15 de Asua. Control de segundo. Un segundo en cualquier cárcel es un control. Es un segundo al mando. Y Rafa sabía ejercer. Después lo pusieron como de cuarto. Pero era para irlo. Y ahí, de ahí para allá fue que vino el problema con los mercaderos. Y ahí fue que vino el problema con los mercaderos. Y sí, una gente puede durar un mes controlando. Y no se puede decir que no fue control, aunque el control haya sido prácticamente efímero, que no haya sido duradero o que haya sido prolongado. Allá la gente no sabe que Majatica fue control, aunque duró un mes. Majatica duró un mes controlando, 4 semanas le permitieron. O sea, no que le permitieron, él fue control real. Papá, que Majatica estaba controlando prácticamente solo, en el terror, entiendo, la para, la cabra y peleando, no bulto. Pero le hicieron el truco que siempre se le hace al que controla solo, al que no hace una estructura, como la formó el Pachá, junto a los demás que peleaban y eran guapos también. Cuando tú no haces una estructura y tú te crees que eres tú,
que te va el ego a la cabeza. Entonces los tigres que son bacanos, que tienen mente, no, está bien el ronca, encañonado de repente y para afuera. Bueno, querían llegar a ser cholo. Narciso fue control del 15 de Asua. Narciso, el banquito, el zurdo, que peleaba pila. No sé si está vivo. Que Dios lo bendiga si está vivo, donde quiera que esté. Narciso, guapísimo. Y Narciso no duró mucho controlando. Nandito fue control. Jailón fue control. Y fueron controles de verdad. Si Melvin el Pateal, que duró 2 meses o los 3 meses, lo que sea, fue control y no se puede decir que no. Usted puede durar 1 mes controlando una cárcel. Y aunque usted ya nada más durado ese mes controlando, usted fue control. Para que la cárcel del 15 de Asua o esa cárcel pequeña son más fáciles de controlar que la cárcel de la Victoria, una cárcel grande a ese nivel, que deja mucho dinero. ¿Entiendes? Entonces, por el 15 de Asua han pasado muchos controles y muchos tigres guapos. Este amigo mío, Capelá, fue control del 15 de Asua. Y han habido muchos tigres que han controlado el 15 de Asua. Y otras cárceles, han sido guapos en otras cárceles, también han sido controles en otras cárceles. Hay muchos que nada más han sido controles del 15 de Asua, ya. Pero fueron controles, se puede decir que no fueron controles. Y así fue la realidad. El Pachá, para mí, sin faltar el respeto a Culebrón, mi hermano y amigo, y a Cholo, a Israel, Moqué ese coro. Para mí, a nivel de mentalidad, el control más brillante que ha pasado por el 15 de Asua se llamó el Pachá. La mente, yo siempre he hablado de la mente, que ahí es que está todo. Los que controlan el mundo no son los más guapos, son los más inteligentes. Llévese eso y busque estadística que usted vea. Donald Trump ha tirado nunca un pepazo. ¿Y a quiénes le achacan? Mire, ya se llevó otro de la Ayatolá. ¿A quién le achacan todas esas ejecuciones? Es a Donald Trump. Y la gente lo tildan a Donald Trump de... Y los que tienen problemas mentales, los brutos y los cobardes, no tienen lo que tiene Donald Trump. Donald Trump ha sido un empresario brillante y está entre los hombres más millonarios del mundo. Y ha sido el presidente, y el presidente que tiene el mundo en vilo, en jaque, en taquicardia, a los presidentes y a las naciones de otras naciones, los tiene a raya y los tiene en presión. Entonces Donald Trump no es un tipo bruto ni un tipo que tiene problemas. Es un tipo que tiene su mente bien puesta y que sabe lo que hace. Entonces, los que controlan el mundo tienen esta, la que tiene el Pachá. Eso lo hace brillante el Pachá. Bendiciones y abrazos, Pachá, donde quiera que tú estés, hermano mío. Bendiciones y abrazos para el pastor de Villacón y a toda esa vasta audiencia que nos ve a través de nuestra plataforma.